buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos en la mesa de los martes. Yo le aprecio mucho a Tatiana. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes. Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Fausto Barajas, coordinador de la campaña de Margarita Zavala. Buenas tardes, Joaquín. Este joven, Javier Pro, coordinador jurídico de la campaña de Jaime Rodríguez. Jorge Castañeda, que viene con los colores del Movimiento Naranja. Tengo que ir cambiando, Joaquín, porque son 3 partidos, en fin, hay que ir, luego 2 corrientes, en fin, es un relajo. Sí. Más corrientes. Coordinador de estrategia. No, el corriente soy yo. No. Coordinador de estrategia. Pues no sé de dónde lo puedes haber sacado, porque tu padre era un caballero y tu madre era una dama. Y luego la especie va degenerando, Joaquín. ¿Lo será? No, los genes no. Los genes no, porque me consta. No, es el contacto con la calle. La especie, de modo. Jorge Castañeda, de la campaña, ya sabe, de Ricardo Anaya, y Aurelio Nuño, de la campaña de José Antonio Mil. Gracias. Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy, no sé si alguien lleve las cuentas, hoy faltan 60 días para las elecciones, Tatiana. Wow. Faltan 56 días quedan 56 días de campaña. Wow. Sí, ya corrió el primer mes. ¿Y ven alguna diferencia en el correr de este primer mes, Tatiana? Pues yo creo que sí. ¿Un tercio? Yo creo que sí hay una diferencia. ¿Cuál? Creo que hay los ánimos han crecido, el lodo ha crecido también. Y por otro lado creo que pues eso es lo que veo así como diferente. De alguna manera más encono en términos de las guerras sucias, y por otro lado más alegría en la calle, ¿no? Así como que eso es como lo pudiera resumir. Yo veo un poco más de crispación, pero en fin. Fausto Barajas, ¿qué has visto? Bueno, para ti sí ha sido el más importante, ¿no? Sin duda, pero sí vemos más, yo creo que sí ves más crispación y ves mucho más preocupación en términos, porque en este proceso electoral, comparado con los últimos 2, donde claramente en las encuestas iban más cerradas, todavía el tema de la diferenciación entre los diferentes candidatos se pudiera apreciar. Ahorita claramente, como ves el observador, sí creo que hay un tema que preocupa seriamente a mucha gente en el país de lo que está proponiendo el observador. Esa apertura sí genera mucho más preocupación en gran parte del electorado, y creo que eso es lo que sí vemos diferente. Sí vemos cada vez más a un observador que ha empezado muy tranquilito, cada vez mucho más agresivo, que empieza a cambiar la tónica otra vez de la campaña, y nosotros sí estamos viendo y tratando de poner más claramente en la campaña de Margarita el debate en términos de las propuestas y darle mucho más seriedad a la discusión en términos de lo que viene, ¿no? Para tratar, pues, de penetrar en el electorado y hacer las diferencias que se tengan que hacer con los demás. Sí. Javier Pro, pues ustedes están de fiesta, ¿no? Pues realmente... sí, la exposición que han tenido en su vida. Sí, no, claro. Definitivamente muy contentos con la parte de la exposición, que todavía, a pesar de que ya pasaron ciertos días del debate, seguimos todavía recolectando frutos al respecto. Muy diferente de la entrada de la época de las campañas, porque pues, si todos recuerdan, nosotros entramos varios días después. Entonces, nosotros todavía no se nos cumple nuestro primer mes en campaña, pero estamos muy contentos. La gente está muy emocionada con el hecho de que haya un candidato independiente en la boleta, porque antes había nada más puros candidatos de partidos, incluido Margarita Zavala, que es una candidata que ella se autodefine como panista. Entonces tenemos 2 panistas y los de los partidos políticos, y Jaime Rodríguez como único candidato independiente en la boleta. Estamos muy contentos y la gente está reaccionando positivamente. Gracias, Javier. Jorge Castañeda. Pues bien, Joaquín, yo creo que en efecto vemos más crispación, pero también vemos las cosas con más claridad, y eso creo que es positivo, tanto en las encuestas como decir que esta es una contienda entre 2, pero también lo que proponen cada uno de los 2, Ricardo Anaya y Andrés Manuel. Y en el caso de Andrés Manuel, yo creo que lo que ha sido interesante, Fausto de alguna manera lo daba a entender, es que estamos empezando a volver a ver al Andrés Manuel López Obrador de siempre, el Andrés Manuel López Obrador del 2006 o incluso de antes del 2006, en sus posturas, en sus propuestas, en su manera de reaccionar ante los eventos. Yo acepto ser corregido si los medios distorsionaron su declaración de ayer, porque acepto que esto sucede con demasiada frecuencia en México, pero lo que yo leí fue una declaración de él de: los que no votan por mí son corruptos. Pues eso está complicado, porque pues digo, vamos a suponer que gane con su 40 y pico de %.
pues van a haber 60 millones de mexicanos, 60% de mexicanos que van a ser más o menos 40 millones de mexicanos que no van a votar por él. Entonces, una de dos, o solo somos corruptos los 40 millones que no votamos por él, o todos somos corruptos, lo cual puede ser, pero entonces también los partidarios de Andrés Manuel. Ese tipo de declaraciones estamos empezando a ver con más claridad el verdadero tenor de las posturas de Andrés Manuel. Y a mí, no es que me preocupe, las conocía yo bien, pero espero que el resto de los mexicanos que no recuerdan 2012, que no recuerdan 2006, que no recuerdan los años 90, no recuerdan el plantón de 2006, pues que empiecen a recordarlo. Porque este es el Andrés Manuel que a mí me preocupa. Los que no votan por mí son corruptos. Aurelio Nuño. Pues sí, mira, yo creo que tenemos más contraste en las campañas, como es normal conforme van avanzando, más claridad y también cada vez mayor atención de la gente. Y creo que eso es bueno, es parte del desarrollo de las campañas. ¿No era la campaña de Andrés Manuel que se está... Es una marimba chapaneca. No, pensé de repente que... sonó parecido. Perdón, era una marimba chapaneca. Era. Bueno, pero bueno. Perdón. No, por favor, Joaquín. Por el marimbazo. Pues me parece eso, y creo que eso es importante, y esta evolución en las campañas me parece que es un tema normal en las democracias, que es sano, que están los contrastes, que se conozcan mejor las propuestas, las personalidades, el talante y la manera de ejercer la política, y que cada vez haya más mexicanos interesados y pendientes, y creo que esa tónica que hemos visto cómo ha evolucionado seguirá en esa tendencia y se irá intensificando de aquí al día de la elección. A ver, Tatiana, dice Jorge Castañeda que le preocupa o que le llama la atención o subraya pues esta declaración que atribuye a Andrés Manuel López Obrador, que los que no voten por mí son corruptos. Pues yo digo, no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que, no estoy de acuerdo en el comentario, no en el comentario de Jorge propiamente. Yo creo que hay gente que... Pero sí lo declaró así. Yo no lo vi, yo no lo leí, pero no tengo por qué creer que Jorge nos mienta una vez más, pero por eso te digo, no tengo la declaración y no por eso yo te pedí que me corrigieras, Tatiana, con mucho gusto me corriges. Yo me voy al tema que yo no es necesariamente la manera más cordial de corregir, pero vamos a ver, yo creo que el tema de fondo, el tema de fondo tiene que ver con esta parte. Yo sí creo que tenemos frente a nosotros dos posturas, muy claramente lo dijo el otro día ya Ricardo Anaya, en donde comentó que se sentaría con Peña Nieto para platicar, para negociar y para ver quién iba a ser como el candidato de la propia alianza. Y en ese sentido creo que es cuando Andrés puede hacer esta conjugación de decir, esto nos viene a corroborar que tenemos un PRIAN, el PRI y el PAN, que han trabajado de la mano juntos y que ahorita vendría a ser como una consolidación. Y en ese contexto podría entender esta parte de cómo pone lo de la corrupción. No obstante, no creo que una persona que porque no vote por Andrés sea corrupta, ¿no? Que son dos cosas, ¿no? Sí. Yo veo algo, ahora voy contigo, Aurelio, voy contigo, Jorge, y con todos, por supuesto. Yo veo que en algunos países, sobre todo donde existe la segunda vuelta, pues normalmente hay una unión contra uno, ¿sí? De todas las fuerzas políticas. Pero a ver, lo que te acaba de decir mira, Joaquín, que otra vez, yo creo que algo que sí tendríamos que ver con mucho mayor cuidado es como este doble discurso que viene de la campaña de López Obrador. Y lo acabamos de ver, y lo vemos generalmente en cada uno de estos debates que tenemos. Ahorita se nos dice que Ricardo Anaya se va a sentar con el presidente Enrique Peña Nieto. Eso es falso, absolutamente falso. Yo no sé de dónde saca eso Tatiana, pero eso es absolutamente falso y aquí lo da como un hecho. Y en contraparte, una declaración que todos vimos, todos absolutamente, ayer revisamos la prensa, es parte de nuestro trabajo, vimos esa declaración de López Obrador,
pues aquí nos dicen que quién sabe, que no saben si la dijo o no, pero que no están de acuerdo con él. Entonces, una vez más vemos una contradicción entre la campaña y López Obrador, pero además un poco un abuso, porque utilizan o dan afirmaciones aquí que son falsas, que no tienen ninguna justificación, que no han sucedido, que no van a suceder, y sin embargo lo que a ellos les toca, o lo evaden, o se contradicen, o no lo aceptan. Creo que finalmente esto es parte también de la campaña y me parece que por eso los contrastes son tan importantes, porque la gente tiene que empezar a juzgar, además de las propuestas, la forma de ser de cómo trabaja un candidato, qué es lo que dice, qué es lo que no dice y quién está diciendo la verdad, Joaquín. A ver, Jorge, ¿a ti te parecería mal que el candidato Anaya se reuniera a hablar con el presidente Peña Nieto? Por supuesto que sí, por muchas razones, muchas de las cuales ya Anaya ha dicho. En primer lugar, no tiene ningún sentido que ningún candidato se reúna en este momento con alguien que no debe estar metido en la elección, que es el presidente Peña Nieto. Lo que hemos venido exigiendo nosotros es que saque las manos de la elección, porque sí las ha metido a través de la PGR, a través del SAT, etcétera, que saque las manos, y lo último que queremos, imagínate, es pedirle al que estamos pidiéndole que saque las manos, ir a sentarnos con él, a menos de que le apliquen la táctica del Bronco, pero pues eso ya sería muy complicado, ¿no? Las manos. Entonces, no queremos nada que ver con eso. Ninguna idea de reunirse, de pactar, nada. Ahora, efectivamente, nosotros, como en cada elección, por lo menos desde el año 2000 y probablemente desde el 94, vamos a buscar a los votantes de los candidatos que se quedaron rezagados, lo que hubiera sucedido en México de haber habido segunda vuelta, por cierto que Tatiana está de acuerdo con ella. Pues si hubiera segunda vuelta, pues ¿qué estaríamos? López Obrador. López Obrador dice un día sí, un día no sabemos, es imposible saber, pero bueno, Tatiana sí. Entonces, quedémonos por el momento con Tatiana. Segunda vuelta, ¿qué haríamos? Pues habría 2 y 3 no estarían, por definición. Podemos discutir quiénes serían los 2 y quiénes serían los 3, pero no podríamos discutir que solo hay 2 y 3 fuera. Pues, ¿qué harían los 2? Pues buscar los votos de los 3 que ya no pueden votar por su candidato. No es ciencia oculta esto, Joaquín, es bastante sencillo. ¿Te imaginas, por un momento, tiene gran complejidad, que en el 88 nacen jóvenes, el salto al siglo pasado, pero es un referente, sí, la elección de 1988, hubiera habido segunda vuelta? Bueno, el correligionario de Tatiana hubiera tenido muchos problemas, Manuel Bartlett, su colega y amigo correligionario, porque pues no hubiera podido operar el fraude que operó. Andrés hubiera ganado, ¿no? Andrés hubiera ganado en noviembre. En julio Andrés estaba con el PRI. Sí, por eso. Perdón. Sí, estaba con el PRI, lógicamente, que ahí sí. Una pequeña sería vocero de Aurelio. Una precisión, Tatiana, a propósito de Andrés Manuel en el 88. Él se sale del PRI hasta septiembre, cuando no le dan la candidatura del PRI a la gubernatura de Tabasco a él, sino a Salvador Neme. Durante la elección del 6 de julio, todo el mes de julio, todo el mes de agosto, él estaba en el PRI y no se le vio en una sola de las manifestaciones, donde, por cierto, estoy seguro que tú y yo sí estábamos. Sí, estaba segura que estaba. Pero creo que Andrés Manuel no. A menos que lo hayas visto tú. Yo no lo vi. Fausto. Yo no lo vi. A ver, yo ahí nada más regresando del tema de la elección actual. Sí creo que hay un tema bien claro que sí debe llamar la atención a todo el mundo electoral. O sea, lo que hemos visto últimamente de Andrés Manuel sí te llama la atención. Lo de Taibo, ¿no? O sea, no me imagino a Tatiana. O sea, y aquí es como decir, Tatiana todavía está tiempo de veras de cambiar bandera donde quiera, pero eso de veras sí es de llamar la atención cuando escuchas este llamado a nacionalizaciones y si se te ponen locos, quítale sus empresas. Pues eso es realmente lo que estás viendo. O sea, más allá de las opciones, lo que sí estás viendo, que te empieza a preocupar, ya déjate allá que es el aeropuerto, el tema de la libertad. O sea, la manera en que un segmento del grupo de Andrés Manuel se expresa respecto a los temas, a mí lo que me está dando la impresión es que, y lo que estamos viendo en la campaña de Margarita, que es de preocupar en términos de libertades en este país, y ese retroceso, ya más allá de que el desarrollo estabilizador te regrese 50 años en términos económicos, el tema de estas expresiones de gente muy cercana y que convive, yo no me imagino a Tatiana sentada con Taibo dialogando este tipo de cosas, pues ella viene de un sector pues muy proclive a las libertades. Sí te llama la atención es
me da la impresión que Taibo le están diciendo ya sus huestes duras a Andrés Manuel, ey. Aquí te llevamos apoyando 20 años y de aquí no te olvides de dónde vienes, ¿eh? Tatiana, Germán, Marcelo y todos ellos son advenedizos en este proyecto. Entonces, sí te llama la atención esta cosa disímbola que tiene Andrés Manuel y que sí es para que los mexicanos pongan la atención en ese proyecto. Lo otro, los que representan, o sea, no este retroceso, tenemos que estar buscando electorado y dar claramente propuestas de lo que estamos buscando en el proyecto de Margarita Zavala, en la candidatura, cómo distinguirnos de lo que propone tanto Ricardo como lo que propone José Antonio Meade. Pero aquí sí es claro que sí es de preocupar, que sí están ya también en riesgos, y hay, yo creo que focos amarillos en términos de las libertades, y yo creo que ahí Tatiana también debe reflexionar lo que están apoyando adentro, o sea, porque sí claramente ves dos visiones, como si ya se estuvieran repartiendo quién llega y quién manda ahí, ¿no? Porque las preferencias ahorita los pone arriba, pero también en el debate viste claramente que se le dio, o sea, ya un boquete al transatlántico, ya tiene un hoyo, o sea, ya se vio vulnerabilidad y cada día le está mostrando más, y las declaraciones de Taibo te muestran eso. Tatiana, déjame que al joven pro. Oye, ¿tú eres algo de tu familia del padre pro, no? Sí, mi abuelo era primo hermano del padre pro. Pero adelante, sobre este tema, a mí me parece un error, o advierto un error, como la línea que está por tomar, si es que decide hacerlo, Ricardo Anaya, porque ya se ha señalado por parte de las otras candidaturas como fue un gran error por parte de Morena el incorporar prácticamente, como decía Meade, como recogedor de todo lo que no quisieron los otros partidos y empezar a sumar a toda esa gente. Y entonces esto daría como a pensar que Ricardo Anaya ahora va a querer hacer lo mismo en el mismo afán de poder que tiene López Obrador, que está dispuesto a aceptar a cualquier persona, sea quien sea, incluso Bartlett, a su campaña. Pareciera que por este lado se está queriendo ir Ricardo Anaya. Esto me parece un grave error, porque la preferencia que tiene ahorita yo creo que la perdería y le sería completamente contraproducente empezar a sumar a toda esta gente indeseable, que no van de acuerdo con el partido. De por sí ya se perdió muchísima congruencia cuando sumaron al PRD, que tienen puntos de vista y visiones diametralmente opuestas, como para que ahorita se esté planteando esto. Incluso también no hace sentido por los tiempos, todavía faltan, no ha pasado ni la mitad de la campaña y ya está hablando de voto útil cuando todavía no están, pero lejos de estar definido quién va a ser el que esté más cerca. O sea, las pláticas de voto útil se hacen un par de semanas antes del día de la elección, no 2 meses antes. O sea, no pasó ni el 50% de la campaña y ya están haciendo este llamado. Esto es algo que me llama mucho la atención. A ver, Tatiana, yo creo que son como 2 temas y te pido un poquito más de tiempo, porque entraríamos con la parte que tiene que ver con si se dijo o no, si Ricardo Anaya salió en una entrevista diciendo claramente que buscaría a Enrique Peña Nieto, y está esta parte de la alianza que nos quieren negar en este momento, y que Jorge Castañeda de alguna manera la había hablado, la había vislumbrado días antes del debate. Y me voy al tema de la segunda vuelta. Efectivamente, la segunda vuelta es una situación que ayuda a resolver muchos problemas en un país. Tristemente no la tenemos ahorita en el país y no era oportuno haberla generado al 5 para las 7. Sí, no. Entonces creo que es un tema que tenemos que entrar a debatir a futuro para poderla llevar a feliz término y poder transitar a algo que queda pendiente en el país. Y me regreso a esta parte de decir si contradicciones o no contradicciones. El que yo diga que yo no estoy de acuerdo con que Andrés diga que si no votas por él eres corrupto, no es una contradicción. Yo tengo mi opinión y no tengo por qué opinar. O sea, yo puedo tener, una cosa son propuestas de campaña y otra cosa tiene que ver con si dijo y no dijo y si estoy de acuerdo con esa parte de lo que dijo. Yo no veo una contradicción en esto. Y entra el tema de Taibo, que creo que es una parte, el de las libertades de expresión, el de las libertades. Taibo no forma parte ni del gabinete, ni de la campaña, ni, déjame nomás terminar, porque Taibo. Yo sí, no. Amigo mío se hace muchos años. Taibo. Empieza otra vez. Yo naca para hablar, perdón, ya ando como Enrique Peña Nieto, perdón. Taibo. Empieza. Ok, Taibo. Nosotros respetamos enormemente el tema de libertad de expresión. Taibo no forma parte del gabinete, no forma parte de la campaña. El tema de expropiación o no expropiación no está en la plataforma política que nosotros tenemos como propuesta para este gobierno. Y Andrés lo dijo muy claramente en Acapulco con los banqueros, hizo una aclaración muy puntual al respecto de en qué cree y qué no cree. Parte de los principios propios de Morena tienen el tema de el promover las libertades individuales y las libertades colectivas, y es como querer pensar que por lo que dijo un miembro más del partido o lo que fuera,
asocias a todos los demás. Y me pongo en dos ejemplos muy claros. Antorcha Campesina lo dijo en Oaxaca el otro día, ¿sí? Dice, promovieron la violencia y dijo, haremos lo que tengamos que hacer para detener a Andrés Manuel hasta matar. Y dices tú, ¿eso incluye a MIT en ese tema? Yo creo que no. Y si me voy al tema de Ricardo Anaya, los diputables aquellos de Vallarta, ¿no? Los diputados estos que salieron y con el ánimo Montana y todo este rollo. ¿Incluye esto Anaya por eso? Creo que no podemos entrar a una discusión de entrar y decir, porque porque una persona dentro del espectro tan grande que se tiene de militantes, simpatizantes, lo que sea, diga una cosa, no tienes por qué tomarlo como una cuestión, porque no está votado ni está dentro de la plataforma, y donde es claramente que dentro de Morena se promueven libertades individuales y libertades colectivas. Sí, nada más déjame hacer un apunte. Lo que dijo Paco Taibo fue que se había aprobado, yo iba a decir Paco. Ya sabías andar como yo. No, ya te iba a decir Paco Ignacio Taibo, porque yo conocí mucho al papá y a su mamá. Es Pit 2. El tema de lo de Taibo fue que dijo que cuando se refirió a Romo y a la reforma energética, que había salido aprobado en el Congreso Nacional y en 3 consejos. Aquí voy y te voy a decir, y vamos a los tiempos, ¿no? Así como lo dijo él, el 20 de noviembre, el proyecto alternativo de nación se vota el 20 de noviembre en una asamblea general, y ese es el proyecto que dicen, con este se va a gobernar. Y ahí está muy claro, y vuelvo a lo mismo, en los principios propios de Morena, que hay un libro al respecto, viene claramente uno de los principios fundamentales, la promoción de las libertades individuales y la promoción de las libertades colectivas. Bien. A ver, permíteme, porque tú, hablando pues del voto útil, Dos cosas, rapidísimo. Tú inventaste el voto útil para Fox. Es a lo que lo discutimos mucho y nos enojamos. Bueno, ¿te acuerdas? Claro que sí. No, yo no inventé el voto útil. Creo que le puse Jorge al niño. Es un dicho muy conocido. Sí, sobre todo. Yo le puse así a algo que sucede igualmente. Sucede, lo busques o no lo busques. Ahora le pone así al niño que yo le decía, la diferencia que tuvieron, le decía, pero ¿cómo puedes andar pidiendo el voto para Fox? Le decía yo. Pues mira, más o menos, Joaquín, nos llevamos, más o menos, 2 millones de votantes de Cuauhtémoc Cárdenas que iban a votaron PRD o la Alianza de Cuauhtémoc, pero no votaron por él. Y esos 2 millones de votos fueron muy buenos, un poquito menos, un poquito más. Por ahí 2 millones fueron la diferencia. Entonces, ahora, sobre lo que decía nuestro amigo. En primer lugar, no hay pláticas, pero no tiene por qué haberlas. En el 2000 se tuvo el éxito que se tuvo, logrando el voto útil sin ninguna plática. Hubo una plática con Porfirio Muñoz Ledo, correligionario de Tatiana ahora, para convencerlo de que declinara y se sumara a Fox. Y lo hizo. Era candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. En cambio, Manuel Camacho, Gilberto Rincón Gallardo, también hubo pláticas con ellos no se sumaron. Pero los 2 millones de votantes de Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente Fox no se sentó con Cuauhtémoc. Se aborrecían en ese momento, yo creo que antes y después también, pero en fin, esa parte. Entonces, sobre ese punto. Y sobre el tema nada más de las expropiaciones, yo creo que se podría resolver el asunto de manera muy fácil, Tatiana. ¿Qué piensa Andrés Manuel López Obrador sobre la expropiación de la banca de 1982? Pues es buena pregunta, habría que revisar. Pero yo te digo, parte clarísima que está, ahorita no estamos... No podemos afirmar cuál es su posición. Además, estaba grandecito, tenía 29 años, igual que yo. Yo no la tengo, no la tengo, pero te puedo decir lo que sí puedo hablar de ahorita, del presente. Pues la próxima vez sí la traes. Clarísimo que sí, perfecto. te digo, es igual, parte de no lo que como la avioneta, ¿no? No como la avioneta, no. Esta vez la traje los datos de la avioneta y ahorita te puedo dar aquí a la salida, si no es que le podemos pedir a Ceci, quien está ahí afuera, si me pasa mi mochila, porque ahí traigo la factura propia del pago de la avioneta. Pero a ver, Aurelio, varios, porque sería interesante. Dime que me vas a traer tú, no me estés pidiendo ya cosas. No, ¿y por qué no? Bueno, claro que sí. Tú aquí en este programa, Tatiana, yo te he escuchado con mucho respeto. Tú aquí en este programa anunciaste a los 4 vientos que López Obrador había viajado muchas otras veces en avión privado. Te hemos pedido la información,
Creo que tenemos todo el derecho de hacerlo. Ojalá, sería muy interesante ver, no solo la de la avioneta o del avión privado, que ya se conoció y que se conoció por los medios de comunicación, sino que traigas la información de los otros vuelos que tú dijiste que López Obrador ha tomado durante la campaña. No dije durante esta campaña, lo ha tomado. Bueno, o sea, mira cómo van cambiando. Pero eso es, y mira, yo, porque quiero pasar a otro tema, simplemente yo creo que para la mesa de reflexión y pues preguntarle a Tatiana, sé lo que nos va a contestar. Aquí me está entregando un papel que es, por lo que veo o asumo, el papel de la avioneta que los medios de comunicación le cacharon a López Obrador. Sigue sin traer lo que en este programa tú solita dijiste, Tatiana, que fue el tema de que López Obrador había viajado muchas otras veces en avión privado. Seguimos esperando que nos traigas cuándo fue, quién lo pagó, quién lo financió y a dónde viajó, porque tú solita lo dijiste. Pero a ver, yo creo que aquí, y yo creo que es un tema para la reflexión, que sería interesante saber qué opina Tatiana, pero para la reflexión de quienes han escuchado estas mesas. Yo no sé, Tatiana, qué se sienta estar en una campaña en la que tienes tantos desacuerdos con tu candidato. Un desacuerdo. Tienes varios. A lo largo de, ya son muchas mesas que hemos tenido aquí y en otros espacios, constantemente tú tienes puntos de vista distintos a los de López Obrador. Tienes un punto distinto respecto a lo que cada quien entiende por la amnistía. Tienes un punto de vista distinto respecto al tema de varias reformas, entre ellas en la educativa. Tienes un punto distinto respecto al aeropuerto. Ahorita nos acabas de decir, tienes un punto distinto respecto a la segunda vuelta. Tienes un punto distinto respecto a la declaración de ayer en donde dice que no votar por él es ser corruptos. Entonces, simplemente sería interesante conocer tu punto de vista de qué se siente estar en una campaña en donde tienes tantos desacuerdos y tan profundos con López Obrador y con otros compañeros tuyos de proyecto, como en este tema de las expropiaciones. Pero déjame ir más allá de este tema, porque la discusión sobre el famoso voto útil me parece que tiene que tener muchos componentes. Yo te diría que un voto por Ricardo Anaya es un voto inútil, y lo es por muchas razones, Joaquín. Tiene que ver con el proyecto. Cuando tú tienes un proyecto con tantas contradicciones como es el del Frente, lo hemos dicho muchas veces, en donde unos opinan una cosa y otros otra, porque se están juntando gente con puntos de vista totalmente distintos, no en pequeñeces, en temas torales del país, se vuelve muy complicado el pensar que ese voto puede tener alguna utilidad. Y segundo, lo más importante, cuando tú tienes un Frente que se te está desmoronando, es decir, tú lo hiciste con dos partidos, del PAN te queda prácticamente nada y del PRD se te están saliendo ya varios gobernadores, como fue el caso de Silvano Aureoles. Entonces me parece que esta discusión, que es sin duda interesante, que es parte de las estrategias electorales, que lo hemos visto en otros momentos en el país y en otros lugares del mundo, tiene también una discusión de sustancia y que es importante tenerla, porque mucha gente va a aplicar el voto útil y uno de los razonamientos para ir a ese voto útil es pues dónde es realmente útil tu voto, dónde hay congruencia, dónde hay un proyecto, hacia dónde quieres llevar al país, y creo que es parte también de lo que tenemos que traer en estas mesas, Juan. Permítame, voy a un corte y regreso con la mesa, la mesa de los coordinadores, Tatiana Cloutier, Andrés Manuel López Obrador, Fausto Barajas de Margarita Zavala, el joven Javier Pro, de Jaime Rodríguez, Jorge Castañeda, de Ricardo Anaya, Aurelio Nuño, de José Antonio Mir. Regresamos. A ver, Jorge Castañeda. Sobre el comentario de Aurelio, ya lo hemos platicado muchas veces. El Frente se sigue desmoronando como se desmoronaba antes. No iba a haber Frente, no iba a haber candidato único, no iba a haber candidaturas para diputados, para senadores. Pues todo eso sucedió. No iba a haber plataforma, no iba a haber programa, no iba a haber... Pues ha habido todo eso y creo que nos está desmoronando. Al contrario, yo lo veo más fuerte que nunca, pero en cuanto a que el PAN está desapareciendo, en una cosa creo que estaríamos de acuerdo todos en las encuestas. Más o menos Ricardo Anaya anda 25-30 y más o menos Margarita anda 5-8. Sí. Okay. Entonces, pues no es precisamente, digamos, la escisión que es real, pues ahorita está en eso. Pero me parece que quisiera insistir en otro tema que es más importante para mí, porque tiene que ver no solo con la factura, sino en general con el tema de la información de la campaña de Andrés Manuel. 2 puntos. El primero, hasta ayer, puede haber cambiado, pero hasta ayer,
la campaña, la coalición Juntos Haremos Historia, no había reportado ni avisos de contratación, ni listado de proveedores en el portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del INE. En particular, no ha reportado sus encuestadoras. Ahora, a mí, yo no veo de dónde saca Andrés Manuel las encuestas que él cita. Es un viejo problema, desde el 2006 está citando... ¿De reforma? No, pero él dice, tenemos encuestas. Pues, ¿qué encuestadoras son? Porque las tienen que reportar. Nosotros las reportamos. Hasta nos han medio golpeado por reportarlas. El PRI las reporta. Andrés Manuel no reporta ninguna. No están. Todavía no es un delito porque hay tiempo para hacerlo. Entonces, ahí tenemos un problema de opacidad. Pero tenemos otro chistoso, Joaquín, interesante del día de hoy, de Animal Político y Verificado, que creo que es una fuente que es considerada como válida por muchos sectores, incluyendo Andrés Manuel. A propósito de los donativos de la campaña de Andrés Manuel a los damnificados, quien ha entregado, esto es según Verificado, quien ha entregado más dinero ha sido el PRI con 258 millones de pesos, el PAN 195. Morena dijo López Obrador durante el debate que entregó 103 millones de pesos. Sin embargo, el comité del fideicomiso desmintió esta información. Dijo que en dicho fideicomiso no hay ni un peso de las prerrogativas del INE y que todo el dinero recaudado procede de donaciones privadas. Los recursos del fideicomiso provienen de simpatizantes de Morena y del propio López Obrador a título personal. No hay tales donativos a los damnificados por parte de la campaña de Andrés Manuel. Simpatizantes hay muchos. Seguimos con la misma historia. Opacidad, falta de transparencia y yo no sé, ¿te acuerdas de de López Portillo? A ti, te decía güero a ti. A mí también, por cierto, pero en fin, ya los dos estamos menos güeros y más canosos. Bueno, ni modo. Yo no fui, fue TT. Es un poco la consigna de Tatiana y de López Obrador. Yo no fui, fue TT. Nunca es alguien. No reportan, no informan, no aclaran, y cuando los cachas en algo, no, es que fue otra cosa, y te cambian el tema. No, ni reportan, ni no cachan, ni vamos por los tres temas y las tres preguntas, ¿no? El tema de lo que dice de la opacidad, como dice, los tiempos están todavía abiertos y la rendición de cuentas propias a lo que estamos obligados en el INE se habrá de hacer, ¿no? Y cuando dice tenemos encuestas, parte de los datos que Andrés ha estado mostrando en estos momentos tiene que ver con, han mostrado Reforma, ha mostrado Saba, ha mostrado El Financiero y ha mostrado encuestas que surgen de diferentes medios y que se publicitan y son públicas hacia todos, no está ninguna en especial. De hecho, tenemos el propio Saba se enoja porque dice, ¿por qué Andrés Manuel publica lo que nosotros no, o sea, ¿por quién le hace llegar esas encuestas que no las publique? Porque me hace quedar mal con los que me pagan para hacer estas encuestas, ¿no? No sé para quién esté trabajando de los demás grupos. A eso se refiere, me llega información y es lo que estamos publicando, ¿no? Por otro lado, esta parte del fideicomiso, yo me encargo de atenderlo, Jorge, con muchísimo gusto, y yo me encargo de que pueda hacerte la aclaración pertinente, sin ningún problema. Pero en lo demás no veo opacidad alguna, veo que los tiempos están ahí y en los tiempos propios. Y quisiera nomás tomar algo aquí con respecto a Aurelio, ¿no? Aurelio habla de esta parte de las diferencias o no diferencias, vuelvo a repetir, ¿sí? En el término de lo que Andrés ha propuesto de este proceso de paz en el cual pasa por una ley de amnistía, no hay ninguna diferencia. En el término de la ley de educación, que yo reconozca que la ley de educación tiene algunas cosas que funcionan y que en la otra es una parte que tiene que ver con un proceso propio de una ley, parece ley del trabajo más que otra cosa. Sigo coincidiendo totalmente con el propio Andrés Manuel, y yo también pediría, yo creo que es momento de que dejemos de que nos estén pidiendo y empecemos a pedir. Yo te pido también a ti que traigas los cheques y la cantidad de recursos que metiste a promover tu imagen y a promover todo el tema de a los medios de comunicación que usaste para promover tu imagen y no haber sido candidato, y que yo creo que eso te tiene bastante frustrado. A ver, permíteme nada más para los señores. A ver, Aurelio. Mira, Joaquín, varias cosas. Yo creo que ya es casi interminable, pero una vez más, yo creo que es una reflexión que tiene que quedar en el público y una reflexión para la propia Tatiana.
¿qué se puede sentir estar en una campaña en la que no coincides en tantas cosas? Siguen sin poder explicar bien qué es la amnistía. López Obrador tuvo una oportunidad de oro en el debate en donde se le preguntó explícitamente si eso implicaba perdonar secuestradores, narcotraficantes, y no contestó. Eso quiere decir que sí. Y aquí siempre nos vienen con una versión distinta. Por cierto, Tatiana ha explicado versiones distintas dependiendo en los programas y cómo ha venido evolucionando. Entonces sería interesante que finalmente puedan decir con claridad, porque además es muy fácil qué quiere decir realmente lo que ellos piensan y contrastarlo con lo que dice López Obrador. En lo de educación claramente tienen una diferencia. López Obrador, si lo tiene en un spot, dice que va a echar abajo la reforma educativa. Y para Tatiana hay algunas cosas que son buenas y otras que son malas. Y eso no quiere decir que no esté de acuerdo en que le eche para abajo. Pero, no, bueno, pues entonces ya se vuelve muy esquizofrénico todo. Lo bueno es que yo creo que la gente lo está viendo, porque entonces ya no entendimos, ¿está de acuerdo o no con su candidato? ¿O ella tiene una postura y no le importa que esa postura se respete o no? Pues la verdad es que se vuelve muy complejo y enredado. Y déjame ir a este último punto, porque creo que el planteamiento que hace Tatiana, por muchos motivos, es equivocado. Mira, Joaquín, la publicidad gubernamental tiene un objetivo, y ese objetivo es poder difundir cosas que son útiles para la sociedad. En el caso de educación, que es al igual que en salud, donde tienes las campañas más amplias, tiene que ver con difusión que es importante para la población, pero además, y por eso se hizo una inversión muy importante, estábamos en un proceso crucial y central que tiene que ver con explicar precisamente la reforma educativa y el nuevo modelo educativo. Y si una crítica teníamos es que no lo habíamos comunicado bien cuando yo llegué a la Secretaría de Educación, que se tenía que informar y se tenía que saber de qué se trataba. Y eso es lo que hicimos, con ninguna promoción personal, porque además está prohibido. Exacto. Pero déjame platicarte una historia distinta, Joaquín, que es la de López Obrador, el candidato de Tatiana. Él sí utilizó más de 3 millones de spots para promocionar su imagen. ¿Por qué? Porque así lo hizo. Porque como presidente de Morena, utilizó los tiempos oficiales, dinero público, no para promocionar ideas, no para promocionar a su partido, 3 millones de spots para promocionar su propia imagen. Entonces aquí tenemos una contradicción. Yo le preguntaría a Tatiana qué opina de eso que hizo López Obrador y que en nuestro caso cuestiona, y cuestiona mal, porque no hubo ninguna promoción de una imagen, pero en el caso de López Obrador sí, 3 millones de spots. Seguramente me va a decir que con López Obrador sí estuvo bien y no hay ningún problema, y con nosotros bajo su interpretación está mal. Yo lo único que veo es, Joaquín, una contradicción constante y permanente entre Tatiana y López Obrador y a quienes mandan a las mesas, pero entre las propias posiciones de ellos. Sería muy interesante que nos diera su punto de vista. Permítame, voy a un corte y regresamos con las conclusiones. Te mando el INE. Sí, sí, pues yo soy una víctima del INE. Qué bueno que aquella reforma era para desespotizar las campañas, ¿verdad? Hijo, ¿Es para eso fue la reforma? Sí, claro. ¿Es el corte del INE? Sí. Sí. Bueno, a ver, tú te tienes que ir, Jorge Castañeda, una conclusión. Rapidísimo, primero, Aurelio, le agradezco mucho que nos haya anunciado que van los del PRI por más gobernadores del frente, pero creo que hasta ahí llegaron con Silvano, creo que no va a haber más, pero en fin, qué bueno que nos avisas, bueno, por eso. Les duele que se les estén espero no se nos haya ido uno y qué bueno que se fue, pero nada más. ¿Vienen más? No, tú dices que vienen más, tú dices, Aurelio, qué bueno que ya están avisados ahí en la campaña para que los cuiden mucho. Sobre otro tema que tiene que ver con lo que platicaba, lo estamos cuidando, lo que platicaba Tatiana, y yo creo, es un tema muy complicado, porque la verdad sí, yo no solo le creo a Tatiana, creo en su sinceridad de lo que dice, pero además sé que sus convicciones son las que son, porque nos conocemos hace casi 30 años y hemos estado del mismo lado. Bueno, de niños, Tatiana. No, yo tengo 53, no sé cuántos, Jorge, ¿tienes 6'5", 6'4"? 6'4", igual que tu candidato y tu marido. Oye, el otro día lo machucaste. Sí, hombre, sí, qué raspón me puso, qué raspón casi mis hijos se me echaron encima. Mamá, ¿por qué le dices viejito a mi papá? Pues sí, pues con razón. Imagínate. Anoche con Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles comentaste, o va a salir en estos días, si no es que salió anoche, creo que sale el mismo día,
que no estabas de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela, que te parecía una barbaridad en términos de crisis humanitaria, derechos humanos, restricciones a la democracia, francamente una crisis autoritaria, un régimen autoritario. Totalitario. Y a mí me parece, bueno, desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo y me da mucho gusto que lo digas y sé que lo dices con sinceridad. El problema es que tu candidato no lo dice. Dice que no conoce a Chávez, lo cual pues, a estas alturas nos da lo mismo, aunque conozca a Maduro. ¿Qué piensa sobre lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Qué piensa sobre lo que está sucediendo en Nicaragua? ¿Qué piensa sobre lo que ha sucedido en muchos otros países? Por cierto, ¿qué piensa o qué pensó en ese momento, sobre el fraude electoral del 88? A mí me interesaría mucho saber qué pensaba en ese momento, no después. Yo tengo la impresión que cada vez más con Andrés Manuel está sucediendo esto. Por un lado, sus colaboradores que son sinceros, son demócratas, es gente que tiene una visión moderna del país, que puede uno estar de acuerdo o no con ellos, pero es una cosa. Y lo otro es el propio Andrés Manuel, que o bien es el silencio, o bien son las barbaridades que ya hemos comentado aquí, como todos los que no votan por mí son corruptos. Bien, gracias Jorge Castañeda. A ver, Fausto, una conclusión. Volviendo a lo que decías al principio, a ver, ¿qué ha pasado estos 30 días que vamos? Faltan 60. Claramente empiezas a ver contrastes sobre lo que cada candidato propone. Margarita ha sido muy clara: amnistía no a criminales, respeto al Estado de Derecho y a la ley. Segundo, libertad sí, ¿qué incluye eso? Respeto a todos, certidumbre a la inversión, certidumbre económica, lo cual hemos oído de Andrés Manuel. Cero claridad respecto a eso, tema aeropuerto, tema reforma energética, lo que dijo Taibo recientemente. Y el último tema que también nos debe preocupar a los mexicanos en términos del contraste de las campañas. Lo que sí está preocupando Margarita, y lo ha demostrado toda su vida, es respeto, y Tatiana la conoce. Respeto por los demás. Respeto va por el ejemplo del 60% de los mexicanos somos corruptos porque no apoyamos. Y ejemplos que te dejan ver la personalidad de lo que es una persona, que sí te cuesta trabajo entender esa mezquindad humana. O sea, el tema del TEC y el tema del debate, de no saludar ni despedir. Todos los demás... ¿Qué tiene que ver en el TEC, perdón? En el TEC también, el tema del rollo de cuando se preguntaron, oigan, ¿algún reconocimiento que hagan a sus adversarios? Ninguno. Sí te habla de un desprecio por los demás. Yo creo que ahí sí los mexicanos deben poner atención. Margarita sí es muy clara. Y eso no vas a dejar de mentir, tener respeto por los demás y la tolerancia. Yo no me había metido con Margarita. Libertad y amnistía, ¿no? Pero a lo que voy del candidato, esos tres elementos que Margarita creo que ha sido muy clara respecto a lo que ofrece y le propone a los mexicanos, que hay que observar en lo que estamos en juego en este país. Bien, gracias Fausto Baraja, coordinador, como usted nota, de Margarita Zavala. Javier Pro, coordinador de la campaña de Jaime Rodríguez, coordinador jurídico. Gracias, Joaquín. 3 puntos muy sintéticos. Primero, se dijo en esta mesa, en términos de los gastos, que todavía Andrés Manuel podía reportarlos en otro momento para estar en términos regulares. Yo soy representante ante el INE del Bronco, conozco las reglas en torno al tema electoral. Y hay un plazo para reportar los gastos. Si se hace después de este plazo, ya se hace de manera irregular, aunque lo hagan de manera posterior. Entonces ahí nada más para que agarren el tip en la campaña y que sepan que no pueden estarlos reportando cuando quieran, porque tendrían que se tiene que hacer dentro de un plazo, ¿no? Si no, el INE los va a multar. De hecho, si ya hubo algo que no se reportó, los van a multar cuando se termine la elección. Eso un punto. Un segundo punto, y aprovechando que está Tatiana, que me da mucho gusto que esté aquí, ya es la 5ª mesa en donde hago la solicitud para evitarnos ya de la polémica de la ley de amnistía, que presenten un documento por escrito de la ley de amnistía, que hagan una iniciativa de ley en un plazo razonable de 1 o 2 semanas, donde venga bien claro qué delitos son los que van a entrar, bajo qué circunstancias, y eso les haría un favor a ellos, porque eso les permitiría desligarse de todas estas acusaciones que ha habido de que van a sacar a secuestradores y que van a liberar a los criminales. Entonces yo quiero hacer aquí la invitación, aprovechando que está Tatiana, que hagan una iniciativa de ley por escrito, para que ya nos quede bien claro y podamos debatir sobre un documento, no sobre ideas al aire que se están manejando. Y para finalizar, yo sí noto, después de las mesas en las que he estado, que existe una gran diferencia en capacidad y en forma de pensar de los voceros y los representantes de Andrés Manuel y el propio Andrés Manuel. Y sí quiero que la gente sepa muy bien
que podrá enviar López Obrador a gente muy preparada a las mesas, como es el caso de Tatiana, que la reconozco, pero por la persona que van a votar se llama Andrés Manuel López Obrador. Y aunque tenga ahorita que dice que tiene un super gabinete que va a poner y todo, el día que tome posesión puede decir, se va al carajo el gabinete, mis colaboradores no los voy a meter y va a estar la gente que él diga. Entonces no están votando por los colaboradores de López Obrador, están votando por López Obrador, y él podrá, si así lo decide, quitar a todos y decir el día de mañana no va nadie ustedes y pongo yo a mi propio gabinete y quién sabe quién pongo. Nada más para que sepan la gente que no están votando por el gabinete, no están votando por los voceros, están votando por López Obrador y a quien él se le ocurra poner, para bien o para mal. Gracias, muchas gracias, Javier Pro, coordinador de Jaime Rodríguez. Tatiana. Pues mira, primero coordinadora que nada, de Andrés Manuel. Aquí una de las cosas importantes, efectivamente se estaría votando por Andrés Manuel y se gobierna con un gabinete, no se gobierna solo. Y Andrés Manuel fue capaz y lo probó enormemente cuando gobernó esta ciudad, la ciudad más grande y más complicada del país. Dio resultados buenos, dio resultados muy buenos y terminó con una aprobación por encima del 80%, lo cual muestra que gobernó bastante bien. Y me llama la atención aquí cuando dicen no votan por los voceros. Bueno, híjole, aquí el joven PRO me apena, porque estaría yo teniendo que decir pues que voltee a ver a su candidato, ¿no? Entonces creo que queda poco que decir, pero a mí me gustaría invitar a que los ciudadanos nos quedemos con algo positivo hoy, estemos pensando en esta parte en donde nosotros invitamos a este cambio que estamos presentando frente a nosotros, donde tenemos al final del día dos alternativas, y lo hemos dicho una y otra vez. La alternativa de seguir con continuidad o entrar en un cambio que nos lleve a empezar a transformar el país para pasar de la guerra a la paz, para pasar de esta continuidad a un cambio que realmente tenga una economía con rostro humano, una economía que nos lleve a algo totalmente distinto a esta falta de crecimiento que hemos tenido en los últimos años, y donde yo digo, Andrés Manuel ya gobernó, Andrés Manuel probó que es capaz de gobernar y lo hizo bastante bien. Y vuelvo a aventarme mi comercial final, invitar a los jóvenes, invitar a la gente que nos está viendo a bajar la app AMLO 2018. Muchas gracias. Al contrario, Tatiana gracias Cloutier, a ti como siempre. Coordinadora de Andrés Manuel López Obrador. Aurelio Nuño, coordinador de José Antonio Mida. Gracias, Joaquín. Mira, esta elección no es una elección normal. No es una elección entre políticas públicas, es una elección entre modelos de país. El modelo que propone López Obrador de liberar delincuentes, de expropiar propiedades, de regresar a la CENTE y al Bester y generar una gran incertidumbre en el país, sí, en un modelo similar al de Venezuela, o el modelo que ofrece José Antonio Meade: certidumbre, apertura, crecimiento económico, dinamismo, educación para salir adelante y cambiar la vida personal y familiar de cada quien. Que las personas puedan tener un apoyo para mejorar, para que puedan conquistar sus sueños, para que este país sea un país en libertad, en democracia y una potencia abierta al mundo. Y me parece que la mejor forma de ver y de darse cuenta de lo que significa López Obrador es muy simple, son las contradicciones en casa. Es simplemente ver lo que opinan sus colaboradores, que opinan cosas diametralmente distintas que él respecto a lo que él dice. Esa es la mejor forma de darnos cuenta de ese desastre que propone López Obrador, en donde ni siquiera los suyos están de acuerdo y comparten su visión. Joaquín, muchas gracias. Gracias Aurelio. Aurelio Nuño, le decía, coordinador de José Antonio Meade. Tatiana, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, nos vemos como la próxima siempre. Semana. Claro que sí, aquí nos vemos el martes próximo. Coordinadora de Andrés Manuel López Obrador, Fausto Barajas. Gracias, coordinador Joaquín. de Margarita Zavala. Buenas tardes a todos. Javier Pro, coordinador de Jaime Rodríguez, y se fue Jorge Castañeda porque tenía una cita. Sí, una cita. Sí. ¿Cómo si te vas, Joaquín? De Ricardo Anaya. Sí. Se va a comer. Esto fue en Monterrey. Bien, voy a unos anuncios.